Buenas. No sé si tengan alguna duda con la práctica pasada, cómo van, está claro, está chido, van bien, van mal. Bien. ¿Tú? ¿Más o menos? ¿Tal vez qué? Esta no ha empezado, pero la pasada ya la entregaron, ¿no? ¿Tú ya la entregaste? ¿No, tampoco? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está muy difícil o tienes otras cosas varias? ¿No? Igual, o sea, entrégala, aunque sea incompleta o aunque sea tarde, es mejor que cero, ¿no? Intenta entregarla. Entregar los buenos. Pues la política es que eh, por cada día que pase es un punto menos, ¿no? Entonces, si entregas el extra, digamos, hoy, ya no serviría en mucho, ¿no? Ya fue. Pero, o sea, por los puntos, digamos, que se piden, que no son extra, pues sí conviene entregarlos, ¿no? Que sea después, no importa que sea después. Inténtenlo porque recuerden que el laboratorio es obligatorio para pasar, entonces si no pasan el laboratorio, pues la materia no la van a pasar. ¿Va? Bueno, vamos a empezar con propiedades estadísticas del lenguaje natural. El objetivo de hoy es explorar precisamente propiedades estadísticas del lenguaje, observar si se cumplen algunas propiedades como lo son la distribución de SIF o la distribución de HIP, que son estas cosas, y vamos a observar cómo impacta la normalización, que me parece que ya vieron estos temas en clase, ¿no? Más o menos, supongo. ¿Sí estuvieron en clase? ¿Sí? Va. Bien. Entonces, un poco recapitulando lo que vimos hace dos prácticas. Las perspectivas formales vimos que fueron como un acercamiento inicial a resolver tareas de procesamiento del lenguaje y que también presentaban varias desventajas, ¿no? Una de estas es que pues se necesita conocimiento previo de la lengua para poder como hacer las soluciones a los problemas que implicaban la lengua o lenguas en general y que esto hace que las herramientas que tengamos sean específicas de esas lenguas, ¿no? Hola, bienvenida. Entonces, estas dos ventajas son importantes porque pues justo hacen que estas soluciones que podamos realizar o que se realizaban en ese momento fueran muy rígidas, no permitieran como precisamente capturar fenómenos que en las lenguas pues, son muy amplios, ¿no? Bueno, sabemos que las lenguas son, bueno, en mi opinión, infinitas y todo el tiempo están cambiando, ¿no? Entonces, que sea un sistema rígido en ese sentido, pues no es ventajoso y no es escalable y pues habría que estar agregando y agregando y agregando reglas, ¿no? Entonces, justo no se admite incertidumbre en los resultados. Por otra parte, tenemos la perspectiva estadística, que además de tener ventajas varias, podemos complementar ambas como formas, ¿no? Tanto la perspectiva formal o con reglas se puede integrar a esta perspectiva estadística, lo cual ya es bastante bueno. Y que además esta otra perspectiva estadística lidia mejor con la incertidumbre, es menos rígida y ya no necesitamos este conocimiento a priori de la lengua para poder generar soluciones que tengan que lidiar con ciertas lenguas, o podamos obtener información útil o podamos escudriñar patrones o fenómenos que suceden en las lenguas. No hay necesidad de que en principio tengamos ese conocimiento, ¿no? Sino que con el puro análisis estadístico cualitativo podemos obtener información relevante que se adecua o que surge o que puede surgir también de un análisis lingüístico, ¿no? O sea, con distribuciones de probabilidad, conteos, podemos obtener conocimiento que lingüistas han, digamos, o que un lingüista podría obtener de forma, con su conocimiento lingüístico, ¿no? Quizá no tan bueno, pero suficientemente bueno para nuestras soluciones, en principio, ¿no? Entonces, justamente en los modelos estadísticos, como vimos la clase pasada, la frecuencia juega un papel fundamental, ¿no? Para poder hacer descripciones acertadas. Entonces, como vimos, ¿se acuerdan qué pasaba la clase pasada con nuestros modelos de Hidden Markov Model? Que había una
a una etiqueta la predecía muy bien, siempre, pero las demás no, ¿no? Llegamos un poco a la conclusión de que era porque había más frecuencia de esas etiquetas que de otras. Entonces, hay que tomar en cuenta eso a la hora de ver ese tipo de modelos o de construirlos. Entonces, la frecuencia nos da esta información de distribuciones que podemos encontrar en las lenguas, ¿no? Por ejemplo, y que hay leyes empíricas que nos indican cómo se comportan estas lenguas. Un par de leyes que vimos, bueno, que mencioné en el objetivo son la distribución de Zipf y, por ejemplo, la ley de Heath, ¿no? Y a partir de estas leyes, como vimos, podemos generar modelos de lenguaje, que vamos a ver más adelante. Y no sé si ya vieron alguna clase de modelos de lenguaje, todavía no, ¿verdad? En clase con la doctora. Bueno, más adelante vamos a ver qué es un modelo de lenguaje, por qué es importante y cómo se construyen a partir de estas nociones estadísticas de la lengua. Entonces, aquí voy a pasarme al modo código porque está muy rara en la presentación. Aquí, ¿no? Entonces, ¿se alcanza a ver más o menos? Más o menos, ¿no? Perdonen la mala calidad. Aquí, hoy vamos a ver, o vamos a analizar corpus más grande que lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a ver justamente estos fenómenos que pueden llegar a suceder en términos estadísticos, ¿no? Entonces aquí voy a modificar esto para que no sea tan grande. Estoy importando bibliotecas varios paquetes de Python con lo que ya viene Python, que es el lenguaje de programación que estamos usando, y además algunas extra como Matplotlib para generar gráficos, o gráfica, bueno, plots mejor, puede ser confuso. NumPy y Pandas para hacer, NumPy para análisis de números, para hacer operaciones con números, pues así fuertes, bueno, fuertes entre comillas. Y Pandas es una biblioteca que nos permite, es una manipular datos de forma más sencilla, ¿no? Varios de ustedes ya los conocerán, algunos no. Y bueno, aquí por ejemplo yo tengo un mini corpus, que es un texto muy chiquito que habla sobre el humanismo, qué es un concepto polisintético, y aplica, estudios de las letras, cosas varias. Pero lo único que quiero aquí, o para qué lo tengo, es este corpus lo voy a preprocesar. En este caso le voy a quitar los saltos de línea con esta línea de aquí y voy a generar una lista de palabras, ¿no? Entonces, tenemos 146 palabras. ¿Va? Con esta función counter, bueno, más bien es una clase llamada counter, le puedo pasar esta lista de palabras y counter ya tiene bastantes métodos prehechos que me son útiles o que van a ser muy útiles en esta práctica, ¿no? Uno de esos métodos es mostCommon. MostCommon lo que me hace es traerme las 10 palabras más comunes con su conteo, o sea, tenemos la palabra y cuántas veces se repitió en nuestro texto, por ejemplo. Para que esto funcione, tenemos que pasarle a counter una lista de palabras, ¿sí? No sé si queda claro esto. Si quieren, imprimo la lista de palabras para que se vea cómo se ve esa lista. Primeros 10 elementos de la lista de palabras. ¡Ay, Cristo! Ucha. Está, ¿no? Humanismo es concepto, es lo mismo que acá, nada más que en una listita de Python. Entonces, si obtengo las 10 más comunes, podemos ver, ¿no? Por ejemplo, que D tiene 11 apariciones, la tiene 7 apariciones, al tiene 6, 7, 6, que 5 y así sucesivamente va bajando, ¿no? Vemos que pocas palabras se repiten mucho y muchas palabras se repiten poco, ¿no? Va. Y si vemos el tamaño del vocabulario o cuántas palabras únicas hay en este pequeño corpus que aquí definí, son 111, que son menos que el total de palabras, ¿no? Va. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, sencillito, ¿no? Pues esta información o este pequeño análisis que estamos haciendo no solo se cumple para mi corpus pequeñito, sino que se ha visto de forma empírica que se repite para muchas lenguas en el mundo, ¿no? De hecho, para la mayoría de lenguas naturales en el mundo, esto se cumple. Que pocas palabras se repiten muchas veces y que pocas palabras se repiten pocas veces. Ajá. Y que tenemos más palabras pues sueltas, repetidas obviamente, bueno, que tokens, ¿no? Que los tipos, perdón, que son las
palabras no repetidas. Entonces, voy a definir dos funcioncitas, una que obtiene las frecuencias. Esta lo único que hace es obtener estos números de aquí. Solo quiero los números, entonces itero cada uno del vocabulario, el segundo elemento. Y una función que haga plots, que muestre gráficos. Si hay alguna duda con alguna función, recuerden que pueden como detenerme y preguntarme, oye, ahí no entiendo qué está pasando, y ya les explico con más detenimiento. Pero bueno, intento también ir rápido para poder abarcar todo lo que queremos ver, ¿no? Entonces, obtengo las frecuencias, ploteo esas frecuencias y tenemos algo como esto. Está un poco alto. Denme un segundo, déjenme ajustar esto. Aquí le voy a bajar un peso. A ver si se ve mejor. Ahí está, un poco mejor. Ahí está, ¿no? Vemos que ahí hay una pequeña curva, si se quiere, que muestra gráficamente lo que vimos previamente, ¿no? Que es, hay una palabra, la que está en la posición 0, que se repite muchas veces, y la siguiente se repite, pues, menos, pero con cierta proporción, ¿no? O sea, y la siguiente menos. O digamos, se ve que hay una curva, que esta curva tiene una tendencia a mostrar una cierta proporción. Seguramente vieron en clase que esta proporción, si lo graficamos en la escala de log, tendría la forma de una recta, ¿no? Bueno, en este caso, no es una recta, claramente, ¿no? ¿Alguien puede decirme por qué no? ¿Por qué no es una recta, tal cual? Según lo que vieron en clase, porque se ve así todo churpio, todo pichurrio, ¿no? ¿Qué le falta a mi corpus? Algo le falta a mi corpus. ¿Ese algo qué es? ¿No? Más datos, ¿no? Más datos. Si tengo más palabras, voy a ver claramente una distribución ahí que muestre una línea recta porque se cumple cierta proporción, ¿no? Que esta proporción es llamada ley de Zipf. No sé si les pasaron un video, creo que sí lo vi en el Discord, de un güey que se llama Vsauce, que habla justamente de esto y que no solo se cumple esta distribución para lenguas o lenguajes escritos, cosas escritas, sino de muchas otras fenómenos sociales y económicos y la fregada, ¿no? Es curioso cómo un güey la descubrió. Pero justamente nosotros, en procesamiento del lenguaje natural, nos interesa mucho saber los comportamientos estadísticos de las lenguas para poder estudiarlas, porque pues no todo el mundo sabe pues la infinidad de lenguas que existen por ahí, pero que haya ciertos patrones que podamos, digamos, explotar, es muy útil en términos para resolver ciertas tareas, ¿no? Entonces, para hoy vamos a ver un corpus nuevo llamado CREA. ¿Alguien sabe qué es el corpus CREA? Bueno, supongo que ya lo habrán visto ahí. CREA escrito. Es un corpus de la Real Academia Española y básicamente ellos recopilan como chingos de textos, van a recopilar textos y ahí los ponen a disposición de la gente, ¿no? Como libres. Ya mucho vamos a abrirlo. Lamentablemente, la última versión es del 2008, entonces no hay palabras como bichota o yo que sé, no sé, motomami. Pues no es tan representativo ya en términos del español que se hable, digamos, pongo en internet, por ejemplo, pero para los otros siglos para atrás, pues sí está bastante bueno, ¿no? O sea, bueno, en realidad se recopila desde el 1975, el siglo pasado, hasta el 2004 y supongo que le han hecho correcciones, nada más. Igual, también es un poco, no sé, este corpus es un poco sucio, pero bueno, no importa, igual para hacer un ejercicio aquí en el laboratorio está bien. Y vemos que, bueno, ahí hacen mucho énfasis en los últimos años, en textos, bueno, le otorgan más peso a textos modernos del 2000. Mames, ¿cuántos años tenían en el 2000? ¿Como 5? No, menos, ¿no? ¿Había nacido? Tú ya.
¿Tú no? No mames, Dios santo. ¿Tú tampoco? No mames. Qué viejo soy, hermano. Yo ya iba en la primaria. No iba en la primaria. Creo que iba en el kinder, supongo, pero... Dios. Bueno, lo que nos importa aquí son formas más frecuentes. El link de aquí. Y aquí podemos ver, por ejemplo, 1000 formas más frecuentes de la lengua. Ya ahí se ve, ¿no? Nos recuerda un poco a lo que hemos visto. No sé si se alcanza a ver, de hecho. Ahí está mejor, ¿no? Pues en general, un poco lo que habíamos visto en GitHub, de que están los datos ahí en internet y nosotros podemos bajarlos. En este caso, como esta banda, la lista total es bastante grande, ponerla a disposición, digamos, en texto plano en sus servidores, pues no les es factible. Entonces yo doy clic aquí y me va a descargar un archivo en .zip. Y ese lo voy a, como son algunos megas más, y supongo que los servidores corren Windows XP, bueno, Windows Server 2002, se moriría su paginita. Entonces, acá yo más bien lo que voy a hacer es subirles el corpus que bajé, ese está ahí, lo bajé en mi computadora, para que pues, podamos usarlo. De hecho, yo lo tengo aquí, creo una carpetita llamada Corpora, ¿sí? Y aquí podemos ver que están... Tengo un archivo en texto, o sea, tal cual el archivo que ellos proveen, que es un TXT, pero pues yo nada más lo preprocesé un poquito y lo dejé separado por comas porque es mucho más amigable para trabajar con Python. Y el texto se ve así, más o menos, que es palabra y frecuencias, algo muy similar a lo que vimos en nuestro ejemplito de mini corpus. Entonces, dicho esto, ni me ocupo. Vamos a ver. Vamos a usar Pandas. Pandas es una herramienta súper poderosísima y muy conveniente. Les recomiendo que le echen un ojo a Pandas. Y lo que voy a hacer con Pandas es leer el CSV y cargarlo en un objeto de Pandas. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer con este objeto de Pandas. Una de esas cosas que podemos hacer es, bueno, los objetos de Pandas tienen también métodos convenientes. Por ejemplo, .head nos permiten ver qué carajos tenemos por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la representación de mi archivito, nada más que está en formato Pandas. ¿Sí? Podemos ver que la frecuencia de D pues ya está bastante más pues representativa en mi opinión, ¿no? O sea, ya tenemos un corpus sumamente grande, ¿no? Sumamente rico. Un poco sucio en mi opinión, como dije, pero bueno. Vimos, por ejemplo, que con Pandas podemos como obtener pues ciertas posiciones o sea, ciertas posiciones en términos de índices. Por ejemplo, estoy obteniendo la posición -10, que es la del fin hacia atrás, la 10ª posición. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, palabras pues, ya que empiezan con la Z. Las primeras posiciones tendrán palabras que empiecen con la A. Por ejemplo, vamos a ver que está en la 9. Del. No, más bien la frecuencia de las palabras, perdón, la frecuencia de las palabras. Entonces podemos ver, ¿no? Que la primera es D. Por ejemplo, si queremos ver la palabra en la posición número 10, bueno, en este caso 11. Recuerden que los índices empiezan desde 0. Entonces el 0 es la primera, entonces el 10 sería la 11ª, ¿no? Con esta frecuencia. Y también podemos hacer como filtrado, ¿no? Por ejemplo, aquí obtenemos el récord o la row o la fila de barriga, ¿no? Barriga. En este caso tiene una frecuencia de 872 palabras, de ocasiones. 872 ocasiones sucede barriga en el corpus de CREA. ¿Sí es claro? Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a plotear SIF con un corpus así enorme, ¿no? Gigantesco. Ok. Esto se ve raro. Una L, ¿no? Por eso, precisamente por eso se plotea SIF en una escala de logaritmo y logaritmo, porque si no se ve así como, ok, gracias por esta información útil. Parece como un hilo deshilachándose, ¿no? Un poco. Entonces, si lo hago aquí en la escala logarítmica, ¡pam! ¡Ajá! Mira nada más. Eso sí ya se parece a SIF. Bastante. Si yo lo veo en la calle, sí, es un SIF, sin duda. Y vemos como la frecuencia se comporta de forma, bueno, tiende a ser una línea recta. No es una línea recta como tal, porque, bueno, ¿alguien puede explicarme por qué no es una línea recta? A pesar de que ya tengo así corpus masivo. ¿Por qué no veo así una línea
Es como hay un surquito por ahí, ahí hasta el final hay una colita. Pues, no, no realmente, porque en realidad, digamos, bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, no lo descartaría. Pero más bien, una de las cosas importantes es que la lengua, mmm, a pesar de que, por ejemplo, SIF logra capturar como, pues existe un fenómeno, ¿no? Que es que en la posición número 1 está la palabra que más sucede y que la siguiente posición va a ser la mitad y la siguiente un tercio y la siguiente, si no, 1 entre R. No es exactamente eso, ¿no? Porque la lengua presenta como variaciones, puede ser que el corpus, como dije, esté sucio, o sea, que tenga, no sé, como que haya que limpiar ese corpus de cierta manera para que se ajuste un poco más a que sea una línea recta, pero incluso así creo que es difícil que las lenguas en general presenten precisamente, que se comporten como una línea recta, ¿no? Por cómo son las lenguas, ¿no? Dinámicas, cambiantes, cosas de ese estilo. Y no sé si se acuerdan en la clase que vieron, bueno, aquí podemos ver, de hecho aquí creo que sí ya tengo el modo déjame ver, modo presentación. Pip, se ve bien. Bueno, más o menos. No mames, no se ve nada. Bueno, ¿se ve bien? Más o menos, ¿no? Entonces, ya vimos, ¿no? La frecuencia de las palabras en la posición en la que estén, siguen un patrón. Entonces, pocas palabras van a ser muy frecuentes. Y la mayoría de las palabras van a ocurrir poquísimas veces. De hecho, muchas de las palabras van a ocurrir solamente una vez. Como pudimos ver, vieron que era una L al principio, pues muchas de esas son como, si bien no una vez porque el corpus es bastante grande, poquísimas veces en contraste con D, que sucede así 9 millones de veces, ¿no? Entonces, como podemos ver en la ecuación de ahí, vemos que no hay una igualdad, ¿no? Esto es una proporcionalidad. Y vemos que hay un parámetro alfa ahí. Y se ve apenas chiquito, de hecho lo voy a hacer más grande. Se ve un poquito más grande. Alfa. Este alfa es un parámetro de la distribución, porque como dije, la realidad pues, es dinámica y cambiante y la naturaleza, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos modelando algo, necesitamos agregar, se agrega este parámetro para poder ajustar mejor esta distribución que vamos a obtener. Entonces, bueno, R es el ranking en el que ocupa la palabra en el corpus, 1, 2, 3, hasta el total de tipos que haya en el corpus. Y la función WDR es la frecuencia de la palabra en el corpus, que en este caso, por ejemplo, D, más de 9 millones de veces. Y alfa el parámetro, del cual, o sea, este parámetro depende del corpus. No es lo mismo un alfa para un corpus en español que para un corpus en otro idioma, ¿no? Inglés, francés, etcétera. Entonces, hoy se ve horrible, mejor me voy a salir de aquí. Disculpen, voy a mejorar esto para la próxima vez, se los prometo. Formulación de SIF. Entonces, en vista de que tenemos este alfa, no se alcanza a ver, de hecho, ¿se alcanza a ver? Buenísimo, güey, no mames, qué horrible. Bien. Tenemos que esta es una proporción, ¿no? Entonces, si multiplicamos nuestra ecuación por algún, digámosle, una constante, tendríamos esta igualdad, ya no sería una proporción, sino que ahora sí ya tendríamos una igualdad. Si aplicamos propiedad de los logaritmos, podemos obtener una forma como esta, que nos resulta bastante conveniente. ¿Alguien puede notar qué fregados es eso? ¿O a qué se parece? Esta ecuación, la última, log de f w de r, log de c menos alfa por log de r. ¿No? Ahí en filo sí se ve esto, ¿cómo no? Esto es cierto, no, esto es broma. No, que... Eres de filos, ¿no? ¿Eres de filos? No. No, pero es la facultad, ¿no? Es parte de la facultad. Sí, no, para nada se ve esto, no. Por Dios. Ustedes sí no tienen excusa, caballeros. ¿A qué se parece eso? Es así.
Ajá, la ecuación de la recta, excelente servicio. Y pues eso está más chido, ¿no? Porque estimar, por ejemplo, una recta, saben, hay métodos para estimar la pendiente de una recta, ¿no? En este caso, la pendiente definida por alfa, ¿no? Que es lo que queremos, o sea, nos conviene poder estimar alfa, porque pues como depende del corpus, si podemos hacer esto automáticamente, pues ya está más chido, ¿no? ¿Cómo estimarían alfa? ¿Qué métodos conocen para estimar la pendiente de una recta? Pues está fácil también. Derivar puede ser, pero bueno, en términos de cómputo, o sea, como cómputo, ¿cómo lo harían? Un proceso iterativo, ¿no? Máxima verosimilitud, ¿no? O mínimos cuadrados. Con mínimos cuadrados podemos estimar de forma iterativa la recta que mejor se ajuste a nuestra curva, ¿no? En este caso a la distribución de zip. Bien, entonces, con base en esta información o con base en esto, ay Dios mío, ¿por qué se fue? Acá. ¿Alcanza a ver este código bien? Más o menos. Tenemos un código que lo que hace es precisamente con base en las nociones de mínimos cuadrados y utilizando una función de minimización, que lo único que hace es precisamente calcular los mínimos cuadrados por nosotros. Esta viene en SciPy Optimize, es una función de optimización. Podemos obtener un parámetro alfa, dándole a nuestra función calculate alfa los rangos y las frecuencias. ¿Sí? Entonces, vamos a correr esto, a ver si no tarda demasiado porque mi tostadora apenas. Y aparte estoy grabando, entonces... Ah, por cierto, creo que el audio se escuchaba muy feo. Lamento eso para la gente que no está aquí en clase, pero pues para que vengan. No, ¿qué? Ajá. Claro que está definida. ¿De qué hablas? A ver. Tenemos un error. Ah, pues qué baboso soy. Ah, bueno, esto, de hecho, esto no nos importa de momento. Igual si quieren profundizar más en este, o sea, de dónde sale este código, voy a correr, bueno, como profundizar más en esta, en cómo llegamos de la distribución de zip, de la, bueno, de la propuesta más bien de la definición de la función de zip, de la distribución de zip, a que se puede a calcular este parámetro alfa, les recomiendo, no sé si tengan acceso a este libro del doctor Víctor Mijangos. Supongo que lo han mencionado mucho la doctora en sus clases. Si tienen acceso a él, en el capítulo 12 habla tendido de la distribución de zip. Si son matemáticos y así, pues será como un paseo por el parque. Si no, aún así, él es bastante bueno como explicando y, o sea, como en general, o sea, describe la maquinaria matemática con rigor, pero al mismo tiempo hace como ejemplos prácticos de, bueno, tenemos estas palabras y esto es lo que sucedería, ¿no? Y eso es muy chido también, porque aparte pues, es lingüista, ¿no? Entonces, cuida mucho ese aspecto. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 12, justo en el capítulo 12.1, aborda mucho esta, cómo es que la alfa se puede calcular, sí, calcular, con base en el corpus. Entonces, bueno, aquí tenemos un parámetro alfa, ¿no? 1.18. De hecho, en el libro del doctor menciona que para el corpus de Cra, creo que sí, justo este valor 1.18 o 1.16, algo así, que es un valor bastante bueno para describir el corpus. Entonces, con base en eso, y una maravillosa función llamada plot generate zip, o sea, yo tengo un parámetro alfa con el cual puedo generar una distribución de zip que es, digamos, artificiosa, que no es la que se puede ver en el corpus, pero que surge a partir de ese corpus. ¿Va? Y vamos a compararla entonces. Está, ¿no? De hecho, esto ya se va. Ahí está. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos nuestra distribución con el CREA y la distribución que generamos, que bueno, ahí sí ya es una recta, ¿no? Porque justamente es una distribución generada artificiosa para que cumpla con zip. De hecho está muy bien, o sea, sí está como muy overfiteado, no sé. Bueno, el punto es, ahí tenemos una distinción, ¿no? Entre cómo se ve un corpus real
y un zip generado, ¿no? Y vemos cómo nuestra curva, pues bien, o sea, no cumple así cabalmente con ser una línea recta, pero pues, está bastante aproximado. Entonces podemos decir que el CREA cumple SIF, ¿no? ¿Qué tanto lo cumple? Pues de hoja de buen cubero diré que sí lo cumple porque yo digo que sí lo cumple, ¿no? Pero también hay una maquinaria matemática que nos dice qué tanto sí cumple y qué tanto no cumple, ¿no? ¿Esto queda claro? Se ve, ¿no? Claramente que cumple SIF. Cámara. ¿Qué hora es? Es súper temprano, hermano. Vamos bien. Vamos a ver ahora la ley de Heap. Eso también lo vieron en clase, supongo, ¿no? La ley de Heap es la relación, o es una distribución bastante sencilla, que lo único que hace es relacionar la distribución de tokens con tipos, ¿no? ¿Me pueden recordar qué era un token? La suma total de las palabras sin importar si se repiten o no. Y los tipos son las ocasiones o las veces que sucede una palabra de forma única, ¿no? Bueno, a la palabra de forma única. Entonces tenemos una distribución de este estilo, ¿no? Que es los tipos, perdón, son proporcionales al número de tokens con un parámetro b para esta distribución. Entonces, esto lo vamos a ver de forma práctica, o bueno, vamos a ver gráficamente esta distribución. ¿Se acuerdan cómo era más o menos la distribución? Era como un... no sé cómo decirle, como... ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, tenemos el total de tokens, ¿no? Que lo podemos obtener de las frecuencias. Como les digo, pandas, así es una cosa maravillosa y hermosa. Entonces, obtengo las frecuencias y le aplico el método sum y suma todas esas frecuencias, ¿no? Y con eso ya tengo el total de las frecuencias, o el total de veces que suceden todas las palabras en el corpus CREA. Y además tengo el total de tipos, ¿no? Eso lo puedo obtener con la longitud de mi objeto de pandas, ¿va? Entonces tenemos dos numeritos, que es el total de tokens y el total de tipos. Vamos a ver esos números rápidamente. Total de tokens, total de tipos. Y ahí tenemos números exorbitantes. No mames, no se ve nada, Cristo. Ahí está. Ya te vemos. Bien, entonces con base en eso vamos a tener nuestro corpus ordenadito y vamos a tener la suma acumulada de todos nuestros tokens y la suma acumulada, la suma acumulada de todos nuestros tokens. Exactamente. Y también la suma acumulada de nuestros tipos. Que de hecho la suma acumulada de nuestros tipos no... Bueno, vamos a ver cómo se ve esto. Ajá. De hecho, este es el rango tal cual es el rango. Los tipos es el rango, ¿no? Tenemos el primer tipo, el segundo tipo, Bueno, sí, se va acumulando porque en esta primera instancia vimos solamente una palabra y en la segunda vimos dos palabras, tres palabras, y así sucesivamente. Y aquí nada más tenemos la suma de los tokens, ¿no? Bueno, que esto más esto, pues da esto, créanme. O bueno, yo le creo a pandas. Y con eso podemos plotear precisamente la distribución de Heap. Similar a lo que sucedía con SIF, veamos cierta tendencia, ¿no? En el eje de las X tenemos los tipos. Y en el eje de las Y tenemos los tokens. Ahora les toca a ustedes, con base en esa distribución, o sea, vimos, por ejemplo, cuando vimos la de SIP, que había un comportamiento, ¿no? Que bueno, la primera palabra sucedía mucho, la siguiente sucedía más o menos la mitad que la primera, y así sucesivamente. Esta distribución es mucho más sencilla que SIP y muestra pues una tendencia, ¿no? ¿Cuál sería esa tendencia que ustedes ven aquí? ¿Qué pueden decir de esta distribución? ¿Qué información les da? Ok, crece logarítmicamente. Y en cristiano, ¿cómo lo pondrías, digamos, en términos llanos? ¿Qué significa que crezca logarítmicamente? Hay menos tipos que tokens, ok, eso, claro, o sea, si vemos el eje de las X, este llega a 10 a la 6 y acá en los tokens tenemos 10 a la 8, ¿no? Ok, esa es una buena observación.
ya lo hemos más o menos visto de antes y más o menos tiene sentido, digamos, no me gusta decir sentido común, pero ok, tiene sentido, ¿sabes? Y también que hay, o sea, justo una proporción logarítmica. ¿Qué más pueden ver ahí? Hay una cosa importante ahí. Justo por más o menos el 2 a la 10, digo el 10 a la 3 más o menos, 10 a la 4. Algo sucede ahí, en el eje de las X. ¿No? Exacto, llega un punto donde se equilibra, ¿no? Por más que aumentes la cantidad de tokens, o sea, por más corpus que metas y metas y metas y palabras, ya no va a crecer en tipos, ya no va a haber palabras nuevas. Llega un punto donde se estabiliza la curva, ¿no? Eso es importante, porque eso nos va a poder ayudar. ¿En qué nos ayudaría en nuestros problemas de procesamiento del lenguaje natural? ¿Cómo usaríamos esta información? Porque meter así corpus y corpus y corpus, o sea, está chido, va a ser representativo, pero es costoso, ¿no? Es difícil de encontrar o es difícil de manejar. Un corpus representativo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, qué tanto corpus necesito obtener para que mi aplicación funcione bien, ¿no? Para que sea representativo realmente. Bueno, pues yo digo que 1,000,000. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué 1,000,000? Ah, pues mira, la ley de Hip me dice que si agrego cierta cantidad de corpus, ya garantizo que los tipos ya no van a aumentar y con eso tenemos cierta representatividad, ¿no? Y ya no es que nosotros queramos o que nosotros creamos, ¿no? Sino que ya hay una ley empírica que nos respalda, ¿no? El barrio nos respalda. Chido. Para eso sirve esta distribución de Hip, por ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Tengo su atención todavía? Más o menos. ¿Qué pasaría con otros idiomas? Ahorita ya probamos con el español. Ya dijimos más o menos que esto podría, bueno, más bien que esto se presenta en otras lenguas naturales, ¿no? ¿Creen que se presente, por ejemplo, en las lenguas indígenas mexicanas? La distribución de SIP. ¿Sí? ¿No? Vamos a ver, vamos a escudriñarlo. Para esto existe un paquetito de Python llamado elot. ¿Alguien sabe qué significa elot? ¿Alguien sabe qué significa elot? ¿No? Pero hay un emoji ahí. Elote. Náhuatl. Entonces, este maravilloso paquetito fue desarrollado por pues, banda entre la Facultad de Ingeniería y creo que ya la Facultad de Ingeniería. Creo que lingüistas, obviamente. Y en general hay un colectivo que se llama ELOT, de hecho, del cual formo parte, también la doctora y Víctor, ¿no? Entonces, el punto es desarrollar herramientas que permitan desarrollar, bueno, herramientas de procesamiento del lenguaje natural para lenguas indígenas, ¿no? Porque pues de eso no hay demasiado, ¿no? Entonces, les dejo la documentación del paquete. Es un proyecto que está pues, continuamente en desarrollo. Y bueno, aquí podemos ver como cierta información relevante, que es cómo se instala, qué es lo que trae corpus. Vamos a ver ahorita cómo explorar este corpus. Y trae una cosa bien chida que también creo que, pues, no sé si haya por ahí, que yo sepa no hay, un normalizador, que ahorita vamos a ver qué va a ser la normalización y por qué es importante. Entonces, de elot importamos el corpus como corpus elot, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿qué corpus tenemos? De momento el paquete tiene dos corpuses. ¿Corpus? ¿Corpora? Nunca sé cómo decir eso. Corpuses. ¿Corpus? Corpora. ¿Corpus? ¿Corpus también jala? Los corpus. Dos corpus. Bueno. Uno llamado Axolotl, que es un corpus en náhuatl, y otro llamado Zunqua, que Zunqua es ajolote, pero es notomí. Entonces, dos corpuses. De hecho, corpus, perdón. Esos corpus pueden explorarlos
o sea, una forma de explorarlos es de forma programática, bajan el paquete y con Python, pero si no se les da demasiado eso, están estas dos ligas que son el mismo, de hecho, más corpus, pero en su versión web. Y aquí pueden buscar, o sea, pueden hacer búsquedas en estos corpus, son corpus paralelos. Ahorita vamos a ver que son corpus paralelos. Y aquí, por ejemplo, pueden buscar gato y les trae resultados varios, ¿no? No es un traductor como tal porque hacer un traductor es muy complicado. Se requieren herramientas previas para poder hacer un traductor, o sea, como corpus, ¿no? Etiquetado para el otomí o para el náhuatl, que de eso también hay. Para el náhuatl hay un poco más, pero en comparación con otras lenguas hay bien poco. Y para el otomí, pues sí, está fregada la cosa. Y para otras lenguas peor, o sea, está, no sé, hay uno que se llama Odam, que se habla en Durango, que sí está olvidado por Cristo. Pero pues hay esfuerzos, ¿no? Que intentan poner esto como tener más disponibilidad de este tipo de información, ¿no? Y nada, esto nada más es para que vean y Sunqua está también acá. A la verga, qué bonito es. Yo lo hice. Igual estos frontends están en desarrollo y están ahí públicos si quieren colaborar y mejorarlos o proponer cosas más nuevas, cosas chidas, pues ahí también están pues los repositorios públicos, ¿no? Y ustedes pueden clonar y ya saben, toda la colaboración del open source y esa vaina. Entonces, vamos a entrarle duro y tupido a Xolotl primero. Entonces, como dije, estos corpus son corpus paralelos. Eso significa que el corpus está en una lengua, en este caso está nivelado a nivel, nivelado, no es una palabra, está alineado a nivel oraciones. Entonces tenemos una oración en una lengua, en este caso español, y una oración en otra lengua, en este caso náhuatl. Como es un corpus paralelo español-náhuatl, están alineados. Y en el caso de Axolotl, está el documento de origen, de donde se obtuvo esa oración, pero creo que variantes no tenemos. Nada, sí, de hecho variantes no tenemos. Entonces aquí tenemos, vino a iluminar el sol y ahí fue a ver a su... Ahí termina la frase y aquí tenemos su representación en náhuatl. Va, y el documento de origen es este. Lo que relatan de antes, cuentos, tenec y nahuas, de la Huasteca. Para el Sunqua tenemos algo similar, igual está alineado a nivel de oraciones, y en este caso sí tenemos la variante. Como ustedes sabrán, bueno, si no sabían, yo se los digo, las lenguas indígenas mexicanas tienen muchísima variación dialectal. Entonces no es lo mismo el náhuatl que se habla en Puebla que el que se habla en el Estado de México, que de hecho ni siquiera es el mismo de pronto como el que se habla en Puebla en cierta región y en el Estado de México en cierta región. Entonces es importante tener eso en cuenta para poder como saber desde qué tipo de otomí estamos hablando, ¿no? Y bueno, en este caso la visión de los vencidos es el texto de donde viene esta oración. Bien, entonces como podemos ver, tenemos un objeto donde en cierta posición tenemos cierta información, ¿no? En este caso en la posición número 0 está la lengua 1, que es el español, en la posición número 2, otomí, la variante y el documento. A mí solamente me interesa de momento el español, bueno, las palabras en español y en otomí, ¿sí? Para esto defino dos funciones. Esta extrae de la oración, la convierte en una lista de palabras, pero de una forma un poquito diferente, porque con el módulo sub, que es de regular expressions, lo que hago es quitar todo lo que no sea una palabra a un espacio, ¿no? Entonces estoy, digamos, normalizando, o bueno, reprocesando, quitando todas las signos de puntuación que a mí no me interesan de momento, y convirtiendo eso a una lista de palabras. Y la siguiente es la función que obtiene efectivamente, bueno, que hace uso de esta función extract words from sentence. Y lo único que obtengo con esta función es una lista de palabras en una L1, que sería español, y una lista de palabras en una L2, que es, en este caso puede ser náhuatl o otomí. ¿Va? Entonces vamos a obtener esto. Yo creo que, por ejemplo, Spanish words del náhuatl
Si obtenemos las 10 primeras, ahí está, ¿no? Vino a iluminar, no sé qué cosa. Y si obtengo las mismas, ay, pero no quiero las de Spanish. Cristo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Nahuatl Words. Está, ¿no? Son más, ¿no? Ah, no. No, está bien. Listo. Bien, entonces, conveniente, o sea, bueno, es conveniente tener de un corpus que está por ahí suelto o en formato crudo, digámosle, a ya tenerlo en una lista de palabras, pues ya podemos hacer análisis similares a los que habíamos hecho antes, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda de cómo instalar Elot? ¿Sí vieron bien cómo instalar Elot? Miren. Para instalar Elot es pip install Elot en su computadora, ¿no? ¿Y hay alguna duda con qué hacen estas funciones? ¿Para qué las ocupo? ¿Por qué son convenientes? Ninguna duda. Bien, creo que estamos en tiempo. Entonces, tengo una lista de palabras en español para el náhuatl y una lista de palabras en náhuatl y una lista de en español para el otomí y las palabras en otomí, ¿no? Vamos a obtener cierta información. Estadística básica puede ser, ¿no? Por ejemplo, vemos que el total de palabras en náhuatl son 286,000, ¿no? Y las palabras en español para ese corpus, para el corpus en náhuatl, tenemos que son 389,000. Algo inverso sucede en el otomí, donde en el otomí tenemos 685,000, no, es cierto, 68,000, perdón, 68,000 palabras. Pero para el español tenemos solo 56,000. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué para estos, o sea, por qué sucede esto, no? Porque si se supone que son traducciones alineadas a nivel oración, tenemos, por ejemplo, en el caso del otomí, menos palabras en español y en el náhuatl tenemos más bien más palabras en español que en náhuatl. ¿Culturalmente? Ajá. Ok. Claro, claro. Ajá. Ajá, es contrario, ¿no? O sea, puede ser el náhuatl, me parece razonable, ¿no? De hecho, el español usa muchos nahualismos, ¿no? O sea, más el español de la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasa con el otomí? Que más bien es al contrario. ¿Cómo que más descriptivo? ¿Podrías abundar en eso? Culturalmente, abarcaba todo A significado, ver. darle más uso de otras palabras para poder completar una idea. Ajá. Y luego en el español, Claro, claro. Ok, ok. Más concreto. Ok. Suena bien. ¿Qué opinan los demás, caballeros? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué se les ocurre? Desde su visión, ¿ustedes son de compu o mate? ¿Mate? ¿Y tú? ¿Mate también? ¿Compu? Bueno, desde su visión, compu y mate. ¿No se les ocurre nada? Hay un... A las lenguas se les puede escribir de muchas formas, ¿no? Tú sabrás mucho mejor que nosotros eso. Pero, por ejemplo, el otomí sucede que tiene muchos morfemas, muchas palabras que son de morfemas pequeños. O sea, similar al español, ¿no? Bueno, de hecho, más que en el español,
O sea, tienen muchas palabras pequeñitas. Y el otomí pasa algo contrario. Más bien, el otomí es como un poco el alemán, se le llama aglutinante o polisintético, me parece. Digo, el náhuatl, perdón, el náhuatl. Ajá, es aglutinante o polisintético, que es que una palabra describe muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que la palabra titamaltlacua significaría en español, nosotros comemos tamal. Una sola palabra, un chorizote de palabra, quiere decir una cosa que en español necesitaríamos 3 palabras, ¿no? Entonces por eso hay menos tokens, ¿no? En los corpus. Hablando de tokens solamente, ¿no? Contrario al otomí sucede algo inverso. En el otomí hay muchos más tokens en el corpus porque se necesitan más palabras para describir las cosas. No sé cómo se le llaman esas lenguas que necesitan más palabras para... Ajá, ajá. Los aglutinantes que pegan muchas morfemas y hacen palabrotas, ¿no? Pero lo contrario, ¿cómo se le llamaría? Que más bien separan todo. ¿Quién sabe? Yo tampoco, no soy lingüista, pero es mi primer día, perdón. Entonces, conocer esto, por ejemplo, así nada más viendo un pinche número podemos obtener como un insight chido de más o menos qué está sucediendo en las lenguas, ¿no? O sea, bueno, con auxilio de personas como más versadas en el tema, obviamente. Pero, o sea, justo no es una información nada despreciable, ¿no? Solo viendo la cantidad de tokens que podemos obtener en un corpus. Entonces, en ese mismo tenor, vamos a obtener, volviendo a utilizar el objeto, bueno, la clase counter que ya vimos antes, vamos a obtener los más comunes, como pueden ver, por ejemplo, en el otomí, muchas de las más comunes son pequeñas, de dos, o sea, de dos, palabras de dos letras, morfemas muy pequeñitos, ¿no? Y suceden muchísimo. De hecho, en el otomí sucede algo, ahí también tienen como mucho la apóstrofe. Vamos a ver 20. Y también sucede que, de hecho no se alcanza a ver, que de pronto, no, creo que esto está bien, o sea, que usan el apóstrofe, pero también tienen más vocales que en el español. O sea, que como tienen más vocales que en el español, la forma de representarlas es con variaciones en la grafía. Por ejemplo, una A con un guión bajo debajo de la A y una A con un guión arriba de la A o con un circunflejo. Y es un pedo porque, por ejemplo, la gente que escribía en Word se le hacía chido, muy fácil, pues nada más subrayar las letritas, pero eso para nada significa, ¿no? Por ejemplo, que esa A sea una A con el circunflejo. No sé cómo se llama el acento, o sea, el acento que va bajito. Y eso es un pedo a la hora de hacer sistemas, ¿no? Porque, por ejemplo, la computadora no va a ver que va a tener el gorrito, ¿no? Sino, bueno, que está subrayado, sino que va a haber una A, solamente una A con una variación que le metió Word. Y más bien lo que se ha intentado últimamente es que se adopte un estándar, ¿no? Para que podamos, nosotros como practitioners del procesamiento de lenguaje natural, lidiar mejor con... Si de por sí la lengua por sí misma ya tiene como fenómenos rudos, ¿no? En términos más elevados de pragmática y semántica y lo que queramos decir, la intención. Ahora también tener que lidiar a nivel, o sea, es un nivel de que la A sí sea una A, la A que se quiere, ¿no? O sea, no es lo mismo una A sin acento que una A con acento, en el español, por ejemplo. Pero pues acá en el otomí que tenemos más vocales, por ejemplo, aparte de los acentos que existen, pues es un pedo, ¿no? Por ejemplo, el INALI, que es una institución encargada, por ejemplo, ¿de qué se encarga el INALI? De lenguas indígenas. Pues ha intentado como promover, al menos para el otomí, un estándar en términos de cómo se tiene que escribir, ¿no? Pero un desmadre. Ahorita vamos a ver qué pedo con eso. Bien, entonces vamos a ver el tamaño del vocabulario, que en este caso serían los tokens, los tipos, perdón. Y aquí les tengo una última pregunta antes del descanso. Recuerden que yo hice una función hace 5 minutos. Bueno, no la hice hace 5 minutos, la hice ayer. Bueno, no es cierto, la hice ayer.
la hice el semestre pasado, que lo que hacía, entre otras cosas, era, tenía mi corpus y le quitaba los signos de puntuación, ¿no? Eso es importante porque eso cambiaría mi distribución de probabilidad, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué tanto creen que afecte, por ejemplo, que haga eso? Que en un corpus no lo limpie, que no le quite, por ejemplo, los signos de puntuación. ¿Cómo creen que afectaría en este caso esos números que estamos viendo que son los tipos? Poquísimos tipos. ¿Qué pasaría con esos números? Se ven más grandes. Exacto. Y eso no es bueno, ¿no? Eso no es para nada bueno porque pasarían cosas como esto, ¿no? Si no se normaliza, si no hacemos este proceso de filtrado, puede ser que los tipos aumenten no de forma chida, sino que más bien se ensucian, ¿no? Porque en ese sentido tenemos ahí un ejemplito, ¿no? Algo, es que no se alcanza a ver qué cosa. A ver, déjenme, le doy unos dos espacios. Eso. Algo no es igual a algo, ¿no? Algo sin coma no es igual a algo con coma, ¿no? Pero en realidad es la misma palabra. Y si yo tengo dos tipos diferentes para esa misma palabra que quiere decir lo mismo, sin importar, digamos, en este caso el contexto, es un problema para mis sistemas. O sea, de hecho, esto sucede, o sea, para el otomí, el náhuatl y lenguas indígenas en general, es un pedo la normalización, esto se le llama normalizar. En este caso estoy normalizando, digamos, en el sentido de que, más bien, esto no sería normalizar, esto más bien sería solo preprocesar mi corpus, ¿no? O sea, solo quitarle signos de puntuación, dejar todo en mayúsculas o todo en minúsculas, ¿no? Pero más bien la normalización ortográfica significa que una palabra significa lo mismo, pero se escriba de dos formas distintas. Si no está normalizado, sucedería ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, variaciones diacrónicas en el corpus hacen que dos palabras se escriban de formas distintas a pesar de que sean la misma palabra. Y de hecho eso lo vamos a ver aquí en este corpus que estamos teniendo aquí. Esta palabra es la misma y miren cuántas veces sucede ambas, ¿no? O sea, no es una cosa menor, ¿saben? O sea, es muchísimo. O sea, y todavía aumentenle que tenemos un corpus muy pequeño, ¿no? Hablando de este corpus del náhuatl, que bueno, son del orden de cientos de miles. O sea, de cientos de miles, vieron el CREA, ¿no? Más o menos cuánto era el CREA, de qué tamaño era el CREA. Unas decenas de millones de palabras, ¿no? Y aquí tenemos unas cuantas cientos de miles. Pues normalizar, tener un estándar es importante, ¿no? Para poder tener como un sistema mucho más chido, mucho más robusto, más inteligente, digamos. Entre comillísimas, así. El problema es que muchas lenguas, al menos o sea, lenguas indígenas, no tienen así normalización at all, ¿no? No hay normalización. El INALI apenas hace 2 o 3 años publicó, digamos, el estándar para el otomí. Pero pues de que publiquen el estándar para la otomía, que la gente adopte ese estándar, de verga, ¿no? De hecho, o sea, la gente se enoja cabrón de que escribas de cierta forma o de otra, ¿no? O sea, en las comunidades, por ejemplo, tengo una conocida que trabaja temas de educación sexual, ¿no? En comunidades indígenas en Chiapas, y ella tenía un problema porque no sabía cómo hacer los carteles. O sea, con qué variación dialectal escribir los carteles, porque si los escribía con cierta variación, los de la comunidad de al lado no iban, y si los escribía con la de esta comunidad, los de al lado no iban. Porque ya sea porque no lo entendían, o sea, literalmente no entendían, o sea, a pesar de que era la misma lengua, como es una variación distinta, pues no lo entendían, no lo podían leer, o porque se enojaban y decían, no, es que este no está bien escrito y no voy a ir, ¿no? O sea, y no solo eso, ¿no? También para el mismo español, que es una lengua, digamos, que es, o sea, tiene una institución de hombres blancos ahí en España como así profundamente apasionados por la lengua, ¿no?
Y así siglos, siglos y siglos de poner estas reglas, ¿no? Que está bien, está chido, pero aún así, con esas reglas impuestas, ponle, o sea, o que sean, bueno, no sé si impuestas, esto ya es un statement político. Aún así, nosotros como hablantes del español, bueno, como escritores del español, tendemos a no escribir de forma correcta, ¿no? Como cuando dices hola, ¿qué hace? O cuando pones sí con Z, ¿no? Porque la intención es otra, ¿no? Es distinto. O sea, creo que también es importante tomar todo esto en cuenta a la hora de diseñar un sistema. Porque, digamos, tú diseñas tu modelito y lo mandas al mundo a luchar. No mames, está poquísimo preparado. Entre más preparado esté para lidiar con este tipo de cosas, mejor. Pero pues sí, o sea, estos fenómenos suceden y es importante tomarlos en cuenta para poder pues, tener sistemas más robustos, básicamente. Náhuatl, normalización. Elot, qué bonito se ve. Bueno, vamos a volver. Entonces, un normalizador, el trabajo de un normalizador es, digamos que todas las palabras que significan lo mismo pero que se escriben diferente, sean una sola palabra, ¿no? Que se siga cierto estándar. Para eso, Elot provee una maravillosa herramienta llamada Orthography, que lo que hace es un normalizador. Bueno, más bien lo que contiene esto es una clase llamada Normalizer, que lo que hace es proveernos un normalizador para el otomí. Esto es así, yo no sé dónde más encontrar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de herramientas. O al menos tan accesibles como esta que está aquí, que es como hecha para Python, ¿no? Esta no la hice yo, by the way. Pero está muy chido. Si son, digamos, si les interesa el náhuatl y trabajar con el náhuatl y esa vaina, pues así basado, ¿no? De hecho, ¿en qué creen que esté hecho esto? O sea, ¿con qué creen que esté hecho esto? ¿Con métodos tradicionales o con métodos estadísticos? A ver, ¿cómo que? ¿Tradicionales tú? ¿Estadísticos? ¿Estadísticos? Tradicionales. Está hecho con reglas. Con una máquina de estado. ¿Por qué creen que no esté hecho con métodos estadísticos? Porque no hay datos, exactamente. O sea, no hay nada. Justamente la materia prima con la que estos métodos estadísticos funcionan no existe. Entonces, por eso, en parte por eso, un normalizador, o sea, con la cantidad de datos que tenemos, un normalizador estadístico, bueno, con métodos estadísticos no sería tan bueno como este normalizador que hizo un vato por ahí, bastante bueno. Aquí tenemos una función bastante llamada help, que lo que nos indica es, esta persona es una persona bastante decente, para nada degenerada, y escribe en sus funciones una cosa llamada docstring. ¿Saben qué es un docstring? ¿No saben qué es un docstring? ¿No? El docstring es a tu función le pones una string que lo que hace es describir qué hace la función, para qué la hace, qué parámetros recibe, bla, 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 bla. Como una forma de documentar tu código. Es una cosa muy maravillosa porque, por ejemplo, podemos hacer esto. Help, normalizer, y nos dice, bueno, esta clase normaliza el náhuatl, textos en náhuatl, en una sola ortografía. Actualmente soportamos 3 ortografías, que sería la de la SEP, la de Linali y la de ACK. Creo que la de ACK es un güey extranjero que estudió el náhuatl y propuso una forma de normalizar. El entry point para los textos es normalize y toFonts. O sea, tenemos un método llamado normalize y un método llamado toFonts, que lo que hace, ¿qué creen que haga? toFonts obtiene su representación fonética. ¿Recuerda la primera práctica? Eso. ¿Va? Como parámetros, pues obtiene, o sea, parámetros son alguno de estos 3 en este formato, Linali, SEP o ACK, y el log level, ¿no? Que esto es para cosas o sea, para ver qué está sucediendo en el proceso de normalización, que bueno, de momento no nos va a interesar. Y aquí tienen los métodos que trae definidos, normalize y toFonts, ¿no?
Esto aquí convierte a pseudo IPA. Ahí está. Ya podrían hacer su aplicación para aprender náhuatl, que te muestre las palabras, que te diga cómo suenan, ¿no? Por ejemplo, cómo se tiene que decir. Está chido. Y ya, eso es todo lo que tenemos por ahí. Entonces, si tienen alguna duda de cómo funciona alguna cosa, pues ahí help. Y esperando que las desarrolladoras o los desarrolladores hayan puesto sus docstrings bonitos, pues ahí estaría, ¿no? Entonces, con esa información, pues ya tenemos entonces, para cada palabra del náhuatl, voy a iterar mi lista de palabras y voy a normalizar cada una de esas palabras. Con lo que voy a obtener una nueva lista llamada Word Normalized, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo cambian estos valores que les comenté al principio, ¿no? Ustedes, su intuición les dijo como esto deberían disminuir los tipos, ¿no? Si normalizamos, los tipos tienen que bajar. ¿Por qué no está corriendo? Ahí está. Ah, bueno, listo. Entonces, antes de normalizar el náhuatl vocabulary, tenemos 51.286 palabras, ¿no? Tipo. Y después de normalizar, esto bajó considerablemente a 47.000. El normalizador no es perfecto, obviamente. Probablemente se le hayan ido algunas. Pero pues es un buen paso hacia adelante, ¿no? Entonces, esta funcioncita, bueno, ya como siguiendo más adelante. Ay, no mames. Vamos a ver el average length de las palabras. Esto lo hago de esta manera. Lo único que hace es de una lista de tokens, obtiene como la longitud average. Por ejemplo, para el náhuatl vemos que las palabras en general, en promedio, tienen una longitud de 6. Normalizado tenemos una longitud de 6, bueno, 6.3, 6 en el normalizado, y para el otomí más bien es mucho más pequeña, que es de 3. Y para el español vemos que se comporta de forma similar para ambos corpuses, ¿no? Bien, hasta aquí alguna duda de toda la información estadística que hemos obtenido de los corpus. Todavía no hemos hecho lo de SIF, ¿no? Todavía no hemos visto si el náhuatl y el otomí cumplen SIF. Ninguna duda. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. No. Lo vean. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Ahí está. Van a hacer un ejercicio, que es obtener la palabra más larga de cada una de las listas de palabras que vemos aquí arriba. ¿Sí? Tenemos la lista del náhuatl, el náhuatl normalizado, y otomí, y las dos de español. Entonces lo que quiero que hagan es que obtengan cuál es la palabra más larga de cada una de esas listas. ¿Queda claro? ¿Sí? Va. Tienen por ahí el repositorio, ¿no? De la clase. Bien. Vamos a ver. Aquí está la práctica, ¿no? La práctica 3, Work in Progress. Entonces ahí tienen el notebook. Tienen 15 minutos a partir de este momento. Y si obtienen la palabra más larga, les voy a dar 0.5 extra en esta práctica. ¿Va? Vamos a ver mi solución. Por eso es importante conocer un poco el lenguaje. Ahí está cómo lo hice yo. Llamamos a la función max. Le pasamos la lista de palabras. Y como key le vamos a poner la función len. Que len lo que hace es calcular la longitud de una string, por ejemplo, ¿no? De un iterable en general.
Pero bueno, los strings son iterables, entonces así es como se obtiene, por ejemplo, la palabra o la string más larga o más, la que tenga mayor tamaño en una lista de palabras. Podemos ver, por ejemplo, que en náhuatl tenemos esta maravilla, impronunciable para mí, y que de hecho en el español la palabra más larga sea un nahualismo, ¿no? Por ejemplo, en el corpus en español, este sería un nahualismo. Algo similar en el otomí, tenemos que, por ejemplo, tenemos en el otomí esta sería la palabra más larga, que de hecho ni siquiera le llega a la del español del náhuatl y ni la del náhuatl, ¿no? Que es la más grande. Ahí vemos claramente, ¿no? Esto de que tenemos chorizotes, palabrotas, o no que sean malas palabras, sino que son palabras muy grandes que describen pues muchas cosas, ¿no? Y ya. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro cómo se obtiene la palabra más larga en una lista? ¿No? Ah, ninguna duda. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una comparación de las longitudes promedio para ver cómo se comporta, por ejemplo, las palabras que están más bien al principio, ya vimos cómo se presentaban, que eran palabras cortas en la cabeza de la distribución y en la cola de la distribución, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy tomando la del otomí. Esta función lo que hace es, como pueden ver, tengo el most common, si viene la bandera en true, pero si no, obtengo más bien las menos comunes. Del most common, obtengo los últimos elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos? Los que me manden. N elementos. ¿Sí? Entonces quiero las 20 más comunes, o más bien las 20 menos comunes. Este es un truquito de Python que me permite Python obtener no los del inicio, sino los del final, ¿no? Empezando desde la última posición hasta la menos n posición. Entonces, por ejemplo, en el otomí, estas son las palabras que se encuentran en la cola, ¿no? Al final. Michoacano, aquí por ejemplo vemos que no hay una palabra en otomí, o más bien el texto no proveía suficiente información para poder hacer una traducción. Pero vemos, por ejemplo, taza, ¿no? Bueno, la verdad no sé cómo matza. No sé cómo se pronuncia bien, porque no hablo otomí. Pero lo que podemos destacar aquí es que las palabras son más bien un poco más largas, ¿no? Que en general. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Las 20 palabras más comunes, todas son así chiquititas, cortitas. ¿Sí? Y podemos ver, por ejemplo, que la longitud promedio de nada más de estas listas de palabras, en la cabeza es de 2.4 y en la cola es de 7.2. ¿Qué significa esto en términos, digamos, reales, prácticos? Que la gente utiliza mucho palabras muy pequeñas y pocas veces utilizan palabras gigantescas, ¿no? Como, no sé, para curindi, no. Pero no importa, iba a ser un chiste, pero ya no me salió. ¿Por qué pasa que utilizamos más frecuentemente palabras cortas? ¿Por qué creen que suceda eso? Economía del lenguaje. ¿Qué es la economía del lenguaje? Es más práctico para el hablante. Entre menos palabras ocupes para poder comunicarte es más eficiente, ¿no? Como que es más eficiente. ¿Esto le suena a algo de, por ejemplo, de alguna otra teoría? O sea, no sé si han escuchado hablar de la teoría de la información. ¿No? Teoría de la información, Shannon, canal ruidoso. ¿Qué pasó, carnal? Ustedes también estaban ahí. Pues justamente se parece un poco, ¿no? No digo que sea lo mismo, obviamente, ¿no? Pero justamente Shannon propone un modelo de comunicación donde se busca codificar
con la menor cantidad de información posible un mensaje, ¿no? Para que llegue a un receptor que lo pueda decodificar lo mejor posible, ¿no? Y entre menos información utilicemos, pues es más eficiente. En términos de datos, pues porque el ancho de banda es limitado siempre. Y en términos de la comunicación, pues porque nos da hueva, ¿no? Como que tener palabras largas y así, o sea, pocas veces utilizamos esas palabras largas que describan, o sea, más descriptivas o, bueno, yo qué sé, ¿no? Cosas varias que suceden ahí en la lingüística, fenómenos lingüísticos. Pero sí, justamente eso, economía del lenguaje. Brevit Law se llama. Entonces, nos representa un menor esfuerzo ocupar estas palabras más cortas, ¿no? Y esto también se puede ver como con SIP. A continuación va a venir una maravillosa sección llamada Data Viz o Data Visualization, que lo único que hacemos acá es presentar precisamente las curvas de las lenguas, ¿no? Para el náhuatl, por ejemplo, vemos que las 300 palabras más comunes se pueden ver de esta forma. No es una recta como tal, tampoco diríamos que es una curva como tal, o bueno, es una curva recta. Las rectas son curvas. ¿Qué dirían ustedes que son matemáticos? Sí, ¿no? Con curvatura cero, supongo. ¿O no? ¿Sí? Para fines prácticos, jala. Chido. Entonces aquí podemos ver la curva del náhuatl, la curva recta del náhuatl. Pues yo diría que se cumple SIF, pero bueno, lo que yo diga no importa. Aquí, por ejemplo, calculé otro alfa, ¿no? Porque dijimos que el alfa depende de la lengua. Vemos aquí, por ejemplo, están desfasadas un poco, pero vemos, ¿no? Por ejemplo, que aquí, por ejemplo, esta curva se ve mucho más SIF, parece mucho más SIF porque ya utilicé todo el corpus que había disponible, no solo 300 palabras más comunes. Y vemos que esta aproximación del alfa está un poquito desfasada. Yo creo que es porque el corpus es bastante pequeño, no alcanza, digamos, a ajustar el método de mínimos cuadrados bien o suficientemente bien a mi curvita. Pero, o sea, vemos que, por ejemplo, a pesar de que están desfasadas, pues la pendiente pues está bastante similar, ¿no? En ese sentido, diríamos que el náhuatl cumple con SIF. Vamos a ver qué pasa con el otomí. Estas son las 300 más comunes. Y así se vería el plot de mi alfa aproximada y el SIF del otomí. Yo también diría que cumple SIF. Y para el español, bueno, pues ya lo vimos hace rato, entonces no voy a comprobar que cumple SIF, porque ya lo vimos, ¿no? Hace rato con el CREA, que esta curva es utilizando el corpus del español que está disponible en el paquete de ELOT. Y ya. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Dirían que quedó mostrado lo que vieron en la teoría del SIF, estadísticas del lenguaje, normalización, cómo impacta la normalización. ¿Se cumplieron los objetivos de esta práctica? Lo vi dudoso, caballero. Dígame, ¿qué faltó? Supongo que nada. Entonces, ¿están listos para su siguiente práctica? Práctica número 3. ¡Vámonos! A ver, se alcanza a ver bien. Mames, se ve horrible. No, olvídenlo, se cancela. Se cancela. Auxilio. Mames, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, la práctica 3 se llama Stop My SIP Distribution Can't Talk. Fecha de entrega 17 de marzo, domingo, a las 11:59, como las últimas prácticas. Y van a ser 2 partes. Hay una cosa llamada Stop Words, que seguramente ya sabrán o ya habrán visto en clase. Entonces, lo que quiero que hagan es quiero que comprueben si las Stop Words que encontramos en paquetería de NLP coinciden con las palabras más comunes obtenidas en SIF, ¿no? Entonces, utilicen el corpus de CREA. Yo les voy a subir el corpus, pero de todas formas está disponible ahí en internet, pueden bajarlo. Realicen una nube de palabras usando las stop words de la paquetería, de las paqueterías habituales, puede ser NLTK, puede ser Spicy o la que ustedes gusten. NLTK es la más común.
y las obtenidas a través de SIF. Por ejemplo, las primeras 300 palabras obtenidas de SIF, comparadas con las stop words de la paquetería, ver qué tanto, ¿no? Con esa información van a tener que responder esta pregunta. ¿Obtienen los mismos resultados? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Es clara esa parte? Entonces lo que van a entregar es una nube de palabras, de zip, una nube de palabras de la paquetería, y responder esa pregunta, por esas dos preguntas. La segunda parte de la práctica es comprobar si zip se cumple para un lenguaje artificial creado por ustedes. ¿Sí? Entonces deberán nombrar su lenguaje, el lenguaje Pepito o Manganita, mostrar una oración de ejemplo de ese lenguaje natural, de ese lenguaje no natural, perdón. Y este lenguaje puede ser una secuencia de caracteres aleatorios. O sea, pueden definir, digamos, un vocabulario, digo, un alfabeto, y hacer palabras de cierta longitud usando esos caracteres, ¿no? De ese alfabeto. ¿Qué longitud de palabra va a ser? Pues ustedes pueden definir una longitud aleatoria, ¿no? Cada palabra puede ser una longitud aleatoria. ¿Sí? ¿Con qué distribución pueden? O sea, pueden usar cualquier distribución que ustedes gusten, ¿no? Obviamente no SIF. ¿Sí es clara esa parte? ¿Es claro ese último punto? Si quieres hacerlo, está chido, pero si te da, o sea, una semana suena un poco complicado. Si quieres hacer un lenguaje formal, así, unas reglas de producción para tu lengua, para tu lenguaje, pues puedes hacerlo. Yo lo que propongo en esta forma de hacerlo es de forma aleatoria, agarras, digamos, letritas y las pegas unas con otras hasta que cumplan cierta longitud. Que eso sería una palabra. ¿De qué tamaño de longitud? Que sea ese tamaño aleatorio en cada iteración. Y ya. Ese es un lenguaje artificial. Si ustedes quieren así poder ser exquisitos, échenle. ¿Va? ¿Es claro? Obviamente pues, el tamaño para que se vea así chidito, tendría que ser grande, ¿no? Como muchas palabras. ¿Sí? ¿Es clara esa parte? ¿Sí se logra? ¿Una semana? Bueno, más de una semana, ¿no? Porque el domingo 17 estamos hoy ya 10 días. Cámara. Hasta aquí, ¿alguna duda con la práctica? ¿Alguna duda con las prácticas pasadas que hayamos visto? ¿No? ¿Es claro? ¿Estamos bien? No se espanten, está fácil. Pueden lograrlo. Listo, pues si no hay más dudas, creo que es todo. Y muchas gracias por su atención y por venir.